Merita Wiltshire apartó su tableta gráfica y se estiró en su silla, estirando su rígida espalda. Al otro lado de la ventana de su estudio, el atardecer caía lentamente, pintando los suburbios de Boston con colores apagados. Llevaba 4 horas trabajando en una nueva escena para Whispering Stars, la serie de animación que se había convertido en su principal proyecto en los últimos 3 años. El personaje que estaba animando ahora, un viejo y gruñón gato espacial llamado Barnaby, no quería moverse con naturalidad. Se pasó la mano por su corta melena pelirroja, teñida de morado en las puntas, un homenaje a su naturaleza creativa y una pequeña rebelión contra el conservadurismo de su marido. Tate, sin embargo, hacía tiempo que había aceptado su excentricidad, aunque de vez en cuando le lanzaba miradas comprensivas cuando aparecía en los actos de la facultad con otro peinado alocado. El teléfono vibró con un mensaje de Grace. «¿Café? Necesito hablar con alguien». Merita sonrió. Su amiga mayor sabía que ese era el momento en que solía tomarse un respiro. Se habían conocido hacía 5 años en una clase de cerámica a la que Merita se había apuntado para intentar desconectar del trabajo. Grace también buscaba entonces una nueva afición tras su divorcio. Desde entonces, su amistad no había hecho más que fortalecerse, a pesar de la diferencia de edad. «¿Nos vemos en la Copa Azul dentro de 20 minutos?» tecleó Merita guardando el proyecto. La respuesta llegó al instante. «Voy para allá». La cafetería estaba a 10 minutos a pie de la casa de Merita. Se puso una chaqueta ligera, las tardes de abril aún eran frescas, y salió. Por el camino reflexionó sobre la nueva escena. Quizá el problema era que había humanizado demasiado los movimientos de Barnaby. Al fin y al cabo, es un gato, aunque sea un gato espacial que habla. Grace ya la esperaba en su mesa favorita, junto a la ventana. Elegante mujer de unos 50 años, siempre parecía recién salida de un salón de belleza. Hoy, sin embargo, su peinado, normalmente impecable, parecía descuidado y tenía sombras bajo los ojos. «¿Otra vez Abby?», preguntó Merita, sentándose frente a ella. Grace asintió, removiendo distraídamente su café con leche. «Ha dejado otro trabajo. Dice que no es su vocación. Con 23 años, Merita. Yo ya dirigía un departamento en un banco cuando tenía su edad». Merita hizo su pedido a la camarera y se volvió hacia su amiga. «A lo mejor es que todavía no se ha encontrado a sí misma. Yo también tardé un tiempo en darme cuenta de que quería dedicarme a la animación. Pero al menos lo intentaste, y ella está a la deriva, viviendo en sus fantasías. La quiero, pero a veces...». Grace vaciló cuando llegó el café para Merita. «¿Cómo está tu gato espacial?», preguntó, cambiando de tema. Grace siempre se había interesado por el trabajo de Merita, encontrando en la animación algo mágico. «Barnaby está malhumorado hoy. No consigo coger el plástico adecuado para la escena en la que intenta arreglar el motor antigravedad. Sabes, mi viejo Percival hace una cosa curiosa cuando está cazando moscas. Primero se agacha sobre sus patas delanteras y luego...». Grace empezó a mostrar los movimientos con las manos, y Merita sintió que en su cabeza se formaba la imagen adecuada. Hablaron durante más de 1 hora. Gracia le contó que Abby había empezado recientemente a tomar algunas clases de literatura. «Algo», suspiró. Merita compartió la noticia de la próxima proyección de la nueva serie en el Festival de Animación. Ya despidiéndose, Grace preguntó de repente: «¿Cómo está Tate? Hace tiempo que no le veo». «Ocupado como siempre. Fin de curso, mucho trabajo con los alumnos», se encogió de hombros Merita. «Le pasaré lo que me ha pedido». Caminando de vuelta a casa, Merita pensó en lo afortunada que era por tener un trabajo que le gustaba. Un Barnaby inacabado la esperaba en el estudio, y una nueva secuencia de movimientos que había aprendido del gato de Grace ya se estaba formando en su cabeza. Estaba tan absorta en sus cavilaciones creativas que no se dio cuenta de lo rápido que anochecía. El crepúsculo primaveral siempre llega de repente.
Tate aún no estaba en casa, lo que últimamente ocurría con más frecuencia. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita con la pulcra letra de su profesor de literatura. Asesoramiento adicional para graduados. Llegaré tarde. No esperes la cena. Mérita reprimió una leve punzada de decepción. Había esperado enseñarle a su marido la nueva escena con Barnaby y volvió al estudio. Después de todo, el gato espacial tenía sus propios problemas con el motor antigravedad que necesitaban atención inmediata. La primavera había sido sorprendentemente cálida este año, y Merita trabajaba a menudo con las ventanas abiertas, dejando entrar el aire fresco y el gorjeo de los pájaros. Sus hortensias favoritas, plantadas a lo largo del lateral de la casa, ya empezaban a echar sus primeras hojas. El sutil aroma de las lilas de la propiedad vecina llenaba la habitación mientras trabajaba en nuevos episodios de Whispering Stars. Otro día de trabajo llegaba a su fin cuando Mérita oyó llegar el coche de Tate. Un par de minutos más tarde, la puerta principal se abrió y le llegaron voces. Una era sin duda la de su marido, la otra, la de una mujer, no le resultaba familiar. Mérita dejó el portapapeles a un lado y salió del estudio. En el pasillo, Tate explicaba algo con entusiasmo a una joven que tomaba notas cuidadosamente en un pequeño cuaderno. La chica iba vestida con sencillez, pero con buen gusto. Vaqueros, blusa blanca y el pelo recogido en un moño informal. Al ver aparecer a Mérita, ambos se dieron la vuelta. ¡Ah, Mérita! Tate parecía como si acabara de recordar la existencia de su esposa. Te presento a Abigail Larson, mi nueva ayudante. ¿Recuerdas que te dije que el departamento había asignado fondos para una asistente? Mérita no recordaba tal conversación, pero asintió. Algo en el apellido de la chica le resultaba familiar. Puedes llamarme Abby. La chica le tendió la mano para estrechársela. El profesor Wiltshire me ha hablado mucho de usted. ¿Es cierto que trabajas en Whispering Stars? Me encanta esa serie de animación. Había auténtica admiración en su voz, pero Mérita percibió alguna nota falsa. Había estado trabajando demasiado últimamente en las escenas en las que Barnaby desenmascaraba a los piratas espaciales conspiradores. Quizás eso la hizo sospechar demasiado. Sí. Soy la animadora principal del proyecto, respondió Mérita. Larson, ¿estás emparentada por casualidad con Grace Larson? Una tenue sombra recorrió el rostro de Abby. Es mi madre. ¿La conoces? Somos amigas íntimas, sonrió Mérita. Ella nunca mencionó que te interesara la literatura. Oh, es una fascinación bastante reciente, intervino Tate. Abby hizo mi curso de prosa moderna americana el curso pasado y demostró una aptitud excepcional para el análisis de textos. Cuando surgió el puesto de ayudante, pensé inmediatamente en ella. Abby se sonrojó ligeramente ante el elogio. El profesor Wiltshire exagera mis talentos. Es que sus clases eran tan fascinantes que yo... Hablando de conferencias, la interrumpió Tate, mirando su reloj. Tenemos que ultimar el esquema del seminario de mañana. Mérita, ¿te importa que trabajemos en mi despacho? Sin esperar respuesta, condujo a Abby escaleras arriba hasta su despacho, una pequeña habitación llena de estanterías. Mérita les dirigió una mirada y regresó al estudio. A partir de ese día, Abby se convirtió en una visitante frecuente de su casa. Aparecía 2 o 3 veces por semana, siempre con una pila de papeles y un ordenador portátil. Tate pasaba largas horas en el estudio con ella, discutiendo algún proyecto de investigación. A veces sus voces sonaban tan apasionadas que Mérita podía oírlas incluso a través de la puerta cerrada del estudio. Poco a poco, otras pequeñas cosas empezaron a llamar su atención. Tate empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró camisas nuevas, se cambió las gafas por unas monturas más a la moda. Empezó a quedarse en la facultad más a menudo, citando reuniones de departamento o sesiones de asesoramiento a estudiantes. Una noche que cenaban juntos, una ocasión poco frecuente últimamente, Mérita le preguntó, ¿cómo va el trabajo con Abby?
Tate se quedó inmóvil un momento antes de llevarse el tenedor a la boca. «Oh, es muy capaz. Ayuda a organizar el material para mi nuevo libro sobre la influencia de las redes sociales en la literatura contemporánea. Tiene una perspectiva fresca del problema». Grace nunca me dijo que su hija estuviera interesada en la literatura, comentó Merita. La gente tiende a cambiar, se encogió de hombros Tate. Por cierto, hoy volveré a llegar tarde. Tengo que revisar el borrador del capítulo que ha preparado Abby. Merita asintió, sintiendo que algo desagradable se agitaba en su pecho. Quería llamar a Grace para preguntarle por Abby, pero algo se lo impedía. Tal vez estaba pasando demasiado tiempo con la gata paranoica de Barnaby. Estos días a menudo recordaba sus primeros años con Tate, cómo se conocieron en una exposición de arte en la que ella presentaba sus primeros trabajos de animación y él buscaba inspiración para sus conferencias sobre narración visual. Él admiraba su capacidad para dar vida a los dibujos y ella leía sus artículos sobre literatura contemporánea. Aquella tarde, tras terminar de trabajar en otra escena, Merita bajó a la cocina a tomar el té. Al pasar por delante del estudio de su marido, oyó la risa ahogada de Abby y la voz tranquila de Tate. El reloj indicaba que eran casi las 11 de la noche. Merita se quedó en la puerta, escuchando la conversación ininteligible, y luego bajó lentamente las escaleras. No llegó a tomarse el té. En lugar de eso, abrió el portátil y encargó un juego de cámaras de vigilancia con sensor de movimiento. Algo le decía que la paranoia de Barnaby podía estar bien justificada. Abby estaba sentada en su pequeño piso, estudiando detenidamente las fotos que había sacado a escondidas con su teléfono. Tate durante una clase, Tate en la cafetería, Tate inclinado sobre un manuscrito. Recordaba cada detalle de cada foto. Le encantaba cómo fruncía el ceño cuando estaba sumido en sus pensamientos, cómo se ajustaba las gafas con el dedo índice, cómo sus manos pasaban las páginas de un libro con seguridad y cuidado. Su fascinación comenzó cuando aún estaba estudiando. Tate Wiltshire no era como los demás profesores. A sus 45 años, conservaba una mente viva y la capacidad de cautivar a los estudiantes. Abby recordaba su primera clase con él. Hablaba de literatura moderna como si conociera personalmente a cada autor, convirtiendo la árida teoría en historias convincentes. Se sentaba a propósito en primera fila, hacía preguntas después de clase, se entretenía en la biblioteca con los libros que él recomendaba. Poco a poco, su interés por la literatura se convirtió en una obsesión por el propio profesor. Abby aprendió todo lo que pudo sobre su vida, dónde vivía, quién era su mujer, sus costumbres, sus cafés favoritos, sus horarios. Merita la irritaba. Aquella mujer, con su ridículo pelo multicolor y sus caricaturas infantiles, parecía una pareja completamente inadecuada para un intelectual sofisticado como Tate. Abby estaba segura de que estaba infelizmente casado, solo que era demasiado decente para admitirlo. El plan no nació de inmediato. Al principio se limitó a conseguir un puesto como ayudante, aprovechando sus buenos conocimientos de literatura. Tate se entusiasmó con ella y empezó a confiarle tareas cada vez más importantes. Y entonces, una noche, mientras estaban acurrucados sobre el manuscrito de su nuevo libro, ella derramó deliberadamente café sobre su camisa. «Oh, lo siento, profesor». Abby se apresuró a secar la mancha con pañuelos de papel, manteniendo Guichet la mano en el pecho de él. Tate se quedó inmóvil sin apartarse. Ella recordaba aquel momento con especial claridad. Su respiración acelerada, el calor de su cuerpo bajo la fina tela de la camisa. Después de aquello, todo fue como la seda. Caricias casuales, miradas largas, conversaciones suaves hasta bien entrada la noche. Lo observó luchar consigo mismo y acabó metódicamente con su resistencia. La primera vez que Tate la había besado, en su despacho de la universidad, Abby se había sentido victoriosa.
Ahora tenían encuentros secretos en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, besos robados en aulas vacías, correspondencia con insinuaciones codificadas. Abby disfrutaba cada segundo de su relación, pero no era suficiente para ella. Quería más, lo quería entero, sin tener que compartirlo con aquella ridícula esposa. Un día, rebuscando entre las cosas de su madre en busca de viejas fotos de la universidad, se topó con una caja que contenía un juego de novia, pendientes y collares antiguos de perlas, una reliquia. Grace rara vez se los ponía, pero los apreciaba mucho, y entonces un nuevo plan empezó a formarse en la mente de Abby. Sabía por su madre que Merita era una visitante frecuente. Sabía que se iba a celebrar una gran cena familiar en casa de los Wilshire. Tate lo había mencionado. Si jugaba bien sus cartas. «Cariño, ¿te has acordado de la cena de este viernes?», le preguntó cuando se encontraron en su lugar habitual. Por supuesto que no. Tate parecía ligeramente preocupado. Merita lleva una semana preparándose. Yo también estaré allí, lanzó Abby sin cuidado. Como su antigua alumna y actual ayudante, es lo natural, ¿no? No creo que sea buena idea, empezó él, pero ella lo silenció con un beso. Confía en mí, susurró Abby. Las cosas cambiarán pronto. En casa, sacó el conjunto robado y miró detenidamente las perlas que brillaban a la luz de la lámpara de mesa. Un plan impecable. Deslizar las joyas en el bolso de Merita durante la cena y luego descubrirlas B.O. Su madre quedaría conmocionada, Tate decepcionado y la reputación de su preciosa esposa arruinada. Abby imaginó cómo Merita intentaría justificarse, cómo todos la mirarían con sospecha y desprecio, cómo Tate vería por fin su verdadero rostro. Sonrió a su reflejo en el espejo. Muy pronto le pertenecería solo a ella. Abby había sido especialmente amable con Tate los últimos días antes de la cena, mencionando a menudo a su mujer en la conversación, fingiendo verdadero interés por su trabajo. Incluso le había escrito a su madre una larga carta disculpándose por las ofensas del pasado. Gray se alegraría de ver que su hija por fin brilló, justo a tiempo para que su supuesta decepción pareciera especialmente dramática. La noche anterior a la cena, estaba de pie junto a la ventana de su piso, contemplando las luces de la ciudad. En una cajita de terciopelo brillaban las perlas, cómplices silenciosas de su plan. Abby imaginó cómo mañana se arrancarían todas las máscaras, cómo se desmoronaría la fachada cuidadosamente construida de la acomodada familia Wilshire. «Lo siento, mamá», susurró, acariciando su collar de perlas, «pero siempre dijiste que merecía la pena sacrificarse por el amor verdadero». Merita notó algo raro en Grace en cuanto entró en el Blue Cup. Su amiga, que solía ir impecablemente vestida, parecía confusa y tenía el rostro preocupado. Hacía casi 15 días que no se veían. La nueva serie de Whispering Stars ocupaba todo el tiempo de Merita, y Grace estaba ocupada preparando un importante informe para el banco. ¿Te puedes creer que he puesto toda la casa patas arriba? Grace ni siquiera esperó a que les llegara el café. Todos los armarios, todos los cajones, todas las cajas del ático, simplemente vaporizado. ¿Qué exactamente? Merita se echó hacia adelante, involuntariamente contagiada por la ansiedad de su amiga. El juego de novia de mi abuela, el de las perlas. Grace se tocó distraídamente el cuello, como si el collar siguiera allí. ¿Recuerdas cuando te lo enseñé el año pasado? También dijiste que te recordaba a las joyas de las viejas películas de Hollywood. Merita recordó. Un delicado collar y unos pendientes de grandes perlas naturales engastadas en oro blanco con diminutos diamantes. Grace se los había puesto pocas veces, para la boda de un pariente lejano y para el aniversario del banco donde trabajaba. ¿Cuándo se dio cuenta de que faltaban? Anteayer. Quería comprármelos para una cena. Vamos a dar una recepción en el banco en honor de la nueva dirección de la sucursal. Grace dio por fin un sorbo a su café frío. Al principio,
Pensé que lo pondría en otro sitio, pero siempre he guardado el juego en una caja de terciopelo azul en el cajón superior de mi cómoda. Ahí también se guardan todos mis papeles y objetos de valor. La camarera trajo una tarta de limón, su pedido tradicional. Grace picoteaba distraídamente su porción con el tenedor, claramente pensando en otra cosa. ¿Fuiste a la policía?, preguntó Mérita. No. Y eso es lo más extraño. Verás, no vi ningún signo de entrada forzada. Y aparte de los auriculares, no faltaba nada. Ni dinero, ni documentos, ni otras joyas. Alguien sabía exactamente qué buscar. Mérita recordó su reciente conversación con Abby. Algo en el comportamiento de la chica le había parecido falso, de mentira. Pero una hija no podía robar a su propia madre, ¿verdad? Dada su incómoda relación, aunque... ¿Cómo está Abby?, preguntó con cautela. La conocí el otro día en nuestra universidad. No sabía que le interesara la literatura. Una sombra recorrió el rostro de Grace. Le interesan muchas cosas, a veces. ¿Sabes? Sigo pensando, quizás fui una madre demasiado estricta, exigía demasiado, la comparaba conmigo demasiado a menudo. Eres una madre maravillosa, objetó Mérita en voz baja. Es solo que a veces los niños necesitan tiempo para encontrar su propio camino. Sí, supongo que sí, sonrió Grace sin disimulo. Aunque últimamente ha cambiado mucho. Se ha vuelto más tranquila, interesada en sus estudios. Incluso me escribió una carta conmovedora la semana pasada, disculpándose por su comportamiento anterior. No sé si creerme este cambio. Mérita se lo pensó un momento. No le contaba a su amiga las rarezas que había notado en el comportamiento de Tate, los regresos tardíos a casa, las largas horas que había pasado con Abby en el estudio. Tal vez estaba siendo demasiado imaginativa. Tal vez la chica realmente había adquirido una mente propia. Por cierto, ¿vendrás a cenar el viernes por la noche?, preguntó, cambiando de tema. Tate quiere celebrar la finalización del primer capítulo de su nuevo libro. Claro, Grace sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Quizá me ayude a alejar de mi mente los pensamientos de la desaparición. Sabes, ese auricular no es solo una joya, ¿verdad? Mi abuela me lo dio antes de morir, dijo que traía la felicidad en el amor. Ingenuo, por supuesto, pero... No terminó, pero Mérita lo entendió. Para Grace, este auricular era un vínculo con el pasado, con la historia familiar, tal vez incluso sus esperanzas incumplidas de un matrimonio feliz. Aquella noche, mientras trabajaba en la nueva escena en la que Barnaby investigaba la misteriosa desaparición de los artefactos espaciales, Mérita no podía evitar la sensación de que todos aquellos sucesos estaban conectados de algún modo. La desaparición de los auriculares, la repentina transformación de Abby y el extraño comportamiento de Tate. Era como si hilos invisibles estuvieran entretejidos en un patrón cuyo significado aún no podía desentrañar. Miró el reloj. Eran casi las 11 y Tate aún no había llegado. Se ha retrasado en el trabajo, decía su mensaje. Mérita abrió el correo. El mensajero debía entregar las cámaras de circuito cerrado mañana por la mañana. Tal vez era demasiado desconfiada. O tal vez su intuición intentaba decirle algo. El timbre sonó exactamente a las 9 de la mañana. Mérita, que ya había trabajado un par de horas en la nueva escena, se apresuró a bajar las escaleras. El mensajero le entregó una cajita y un portapapeles para que firmara. Tate ya se había ido a trabajar. Hoy tenía clase temprano, lo que le venía muy bien. Mérita sacó el teléfono y marcó el número que había encontrado el día anterior. Un instalador privado de CCTV con buenas críticas y, lo que era más importante, dispuesto a trabajar sin hacer demasiadas preguntas. Para su alivio, el manitas llegó en una hora. Mientras esperaba a que llegara, Mérita se ocupó de la lista de invitados a la cena. Además de Grace, estaban invitados los colegas del departamento de Tate, el profesor Ramírez y su esposa, y el Dr. Klein. A Tate le gustaba recibir invitados,
hablar de literatura y de las últimas noticias de la universidad. El profesor, que se presentó como George, era un profesional taciturno de mediana edad. Escuchó atentamente los deseos de Mérita sobre la ubicación de las cámaras, vestíbulo, salón, comedor, y se puso manos a la obra. Los dispositivos en miniatura eran casi invisibles, sobre todo en los lugares que sugirió, bajo la barra de la cortina, detrás de las estanterías, en la esquina del techo junto a la rejilla de ventilación. Aquí tienes una aplicación para tu teléfono, explicó George, mostrando la configuración. Puedes ver las grabaciones en tiempo real o activar el sensor de movimiento. Entonces, recibirás una notificación cuando aparezca alguien en las habitaciones. Las grabaciones se almacenan en la nube durante 30 días. Mérita escuchó atentamente, intentando memorizar todos los detalles. Cuando el maestro se marchó, comprobó las cámaras varias veces, viendo las imágenes desde distintos ángulos. La calidad de la imagen era excelente, incluso con poca luz. Sonó el teléfono. Grace. He comprado ese vino tinto que te gusta, dijo su amiga. Quizá esta noche me ayude a despejarme un poco. Los últimos días no he hecho más que pensar en la desaparición. Ven temprano, sugirió Mérita. Puedes ayudarme con el servicio. Pasó las siguientes horas en la cocina. A Tate le gustaba que cocinara ella misma, aunque últimamente le sugería cada vez más pedir comida a un restaurante. Pero hoy era una noche especial, y Mérita había decidido prepararlo todo ella misma: trucha a la plancha con hierbas, quiche con champiñones y espinacas, ensalada con pera y queso azul. Trabajar en la cocina siempre la ayudaba a pensar. Las acciones mecánicas, trocear, remover, controlar la temperatura, la tranquilizaban. Reflexionó sobre la velada que le esperaba, el comportamiento de su marido, el juego perdido de Grace. Hacia las 4, Tate llamó. «Cariño, ¿te importa si invito a una persona más? Abby me ayudó tanto con el último capítulo que sería descortés no llamarla». Mérita sintió que sus hombros se tensaban. «Por supuesto, querida. Hay sitio de sobra para todos». «Eres de lo más comprensivo». Sonó una extraña mezcla de alivio y culpa en su voz. «Estaré en casa a las 6». Mérita sacó el mejor juego, regalo de boda de los padres de Tate, y empezó a poner la mesa. Colocó las velas. A Tate le encantaba esa luz tenue y parpadeante. Comprobó el vino de la nevera. Grace llegó a las 6:30, y Mérita se sorprendió a sí misma observando atentamente a su amiga. ¿Sospechaba algo? ¿Sabía que su hija se había convertido en la amante de Tate? Pero el rostro de Grace solo expresaba cansancio y una ligera tristeza. «Deja que yo me ocupe de la ensalada», sugirió Grace, arremangándose las mangas de su elegante blusa. «Tú ocúpate de la trucha». Trabajaron en un acogedor silencio, intercambiando breves frases solo de vez en cuando. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Las tardes de abril seguían siendo cortas. Pronto llegarían los invitados. Mérita comprobó su teléfono. Las cámaras estaban listas. La aplicación mostraba las habitaciones vacías hasta el momento, inundadas por la suave luz del atardecer. Solo quedaba esperar a los invitados. Los primeros en llegar fueron el profesor Ramírez y su esposa Clara, una pareja de ancianos que llevaba más de 30 años trabajando en la facultad. Les siguió el doctor Klein, tan despistado y algo desaliñado como siempre. Mérita condujo a los invitados al salón, donde Grace ya estaba sirviendo aperitivos. Tate llegó a las 6 en punto, como había prometido. Abby lo siguió al interior de la casa, con una botella de vino en la mano y un pequeño ramo de flores. Mérita notó que Grace se quedaba congelada un momento con la copa en la mano, mirando a su hija con sorpresa. «Abby, ¿no me habías dicho que tú también estabas invitada?» La voz de Grace contenía un desconcierto mal disimulado. «Oh, fue idea del profesor Wiltshire», sonrió Abby radiante, tendiéndole el ramo a Mérita. «Espero no interrumpir. Acabamos de terminar un capítulo importante hoy.
Claro que no interrumpes, aceptó Mérita las flores. Tate me avisó de su llegada. El profesor Ramírez se animó. Ah, así que este es el alumno del que me hablaste, Tate. ¿El del brillante análisis de Faulkner? Antiguo alumno, corrigió Tate, de algún modo demasiado apresuradamente. Ahora es mi ayudante. Mérita vio cómo Abby bajaba con elegancia en la silla, metiendo la pierna por encima del pie. La chica llevaba un vestido azul marino, elegante y discreto, un atuendo perfectamente elegido para una cena con el profesorado. Demasiado perfecto. Grace pasó la mirada de su hija a Tate y viceversa, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Clara Ramírez, con su sensibilidad habitual, entabló conversación sobre la última producción teatral de la ciudad, atrayendo a todos los presentes a la conversación. «Mérita, déjame ayudarte a preparar todo», se ofreció de repente Abby, levantándose de la silla. «No hace falta. Grace y yo ya lo tenemos todo preparado», respondió Mérita, pero Abby ya se dirigía hacia el comedor. «Insisto, mamá siempre decía que se me daba bastante bien servir», lanzó una rápida mirada a Grace, que se limitó a negar con la cabeza. La conversación en la mesa fluyó irregularmente, salpicada de pausas incómodas. El Dr. Klein intentaba hablar de su nuevo libro con Tate, pero él respondía distraído, mirando a Abby de vez en cuando. Ella, por su parte, se comportó de forma impecable, mantuvo la conversación, mostró interés por el trabajo de cada uno de los invitados, incluso preguntó a Mérita por su proyecto de animación. ¿Un gato espacial que investiga accidentes misteriosos? ¡Qué encantador! Había una sutil sorna en su voz. Grace apenas tocó su comida, observando atentamente a su hija. «Si me disculpan, necesito salir un momento». Abby se secó los labios con una servilleta y se levantó de la mesa. El teléfono de Mérita vibró en silencio. La pantalla mostraba la imagen de la cámara del pasillo. Abby, pensando que estaba sola, sacó de su bolso un collar de perlas y unos pendientes. Las perlas brillaban tenuemente a la luz del aplique de pared. Con un movimiento rápido y práctico, dejó caer las joyas en el bolso de Mérita, que estaba colgado de un gancho. Abby regresó a la mesa unos minutos después, absorta en una animada discusión sobre literatura contemporánea dirigida por el profesor Ramírez. Grace apenas tocó su comida, observando atentamente a su hija. «Ahora estás mucho en la universidad», comentó durante una pausa en la conversación. Mérita, que fingía ajustar las servilletas de la mesita, notó cómo los hombros de Abby se tensaban al oír aquellas palabras. Tate, de pie junto a la chimenea con el profesor Ramírez, lanzó una mirada preocupada en su dirección. En la mesa, Abby siguió manteniendo la conversación sobre literatura como si nada hubiera pasado. Citaba a los autores favoritos de Tate, entrelazando con gracia sus palabras en la discusión. Grace no dejaba de mirar el reloj, pero no tenía prisa por marcharse. El profesor Ramírez hablaba apasionadamente de su último viaje a Europa. Clara mostraba fotos en su teléfono y el Dr. Klein, enrojecido por el vino, intentaba convencer a todos de la genialidad de algún oscuro escritor. Mérita servía café y postre y mantenía la conversación sin delatar su tensión. Bajo la mesa, sus dedos aferraban con fuerza su teléfono con la aplicación de la cámara de vigilancia abierta. Cuando llegó el postre, Abby se levantó para ayudar a Mérita a servir el café. Sus movimientos eran suaves, sin prisas. Estaba claro que se sentía segura en su papel de ayudante de la señora de la casa. «Mérita, se te ha caído el bolso del pasillo», dijo de repente en voz lo bastante alta para que todos la oyeran. «Voy a recogerlo». Mérita vio cómo Abby se dirigía al pasillo. Unos segundos después, su exclamación de sorpresa salió de allí. «¡Dios mío! ¡Mamá, mira!». Grace se levantó de la mesa. En las manos de Abby brillaba un collar de perlas. «Quiero decir, ese es el conjunto de la abuela». Abby se volvió hacia su madre. «El mismo que desapareció. Lo encontré en el bolso de Mérita». Se hizo el silencio en la habitación.
Clara Ramírez se quedó helada con una taza de café en la mano. El doctor Klein dejó de masticar su brownie. Tate se puso pálido. «¡Qué tontería!», dijo Merita en voz baja. «¿Merita?». A Grace le tembló la voz. «¿Qué significa esto?». «Creo que es obvio», salpicó Abby teatralmente con las manos. «Tu mejor amiga es una ladrona». «Basta». Grace se acercó más, examinando la joya en manos de su hija. «Esta es realmente nuestra guarnición. Cada perla es reconocible. Justo aquí, mira, en el cierre hay un pequeño rasguño». «Yo no los cogí», se levantó Merita. «Grace, no creerás». «Entonces, ¿quién lo hace?». Abby se adelantó. «Quiero decir, estaban en tu bolso. Solo intentaba recogerlo del suelo y se me cayeron». El profesor Ramírez tosió. «A lo mejor todo esto es un malentendido». «¿Qué clase de malentendido?». La voz de Abby sonaba con justa indignación. «Las joyas han desaparecido de nuestra casa y aquí están en el bolso de Merita. Mamá, tú misma dijiste que nadie más que las personas más cercanas a ti podían saber lo del embargo». «Creo que será mejor que nos vayamos», murmuró Clara, levantándose. «No, no, quedaos». Abby se volvió hacia los invitados. «Que todos vean cómo es en realidad, fingiendo ser su mejor amiga mientras...». «Cállate». Grace le quitó las joyas de las manos a su hija. «Cállate». Dio vueltas al collar, examinándolo desde todos los ángulos. Las perlas brillaban tenuemente a la luz de la araña. Tate se ajustó nerviosamente las gafas, pasando la mirada de su mujer a Abby y viceversa. «Merita». Grace levantó los ojos hacia su amiga. «Por favor, dime que no has sido tú». La habitación quedó tan silenciosa que se oyó el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. El doctor Klein trató de avanzar discretamente hacia la salida. El profesor Ramírez aferró con fuerza la mano de su esposa. Merita sacó en silencio su teléfono. «Dejad que os enseñe algo». Merita encendió la grabación y giró la pantalla del teléfono para que todos pudieran verlo. La nítida imagen de la cámara del pasillo mostraba a Abby abriendo el bolso y sacando un juego de perlas. La cámara captó cada uno de sus movimientos, cómo miraba a su alrededor, cómo movía con cuidado las joyas, cómo tiraba de su vestido, ajustando los pliegues. En el silencio total, se oía a Grace suspirar intermitentemente. «Es un montaje». Abby dio un paso atrás. «Ha manipulado la cinta. Tengo varias cámaras». Merita cambió de ángulo. «Y graban la hora. La grabación se hizo hace 10 minutos». Grace se hundió lentamente en su silla, aún con el malogrado auricular en las manos. Sus dedos acariciaban maquinalmente las perlas, un gesto familiar que Merita había visto muchas veces cuando su amiga estaba nerviosa. «He instalado las cámaras esta mañana», continuó Merita, «después de notar ciertas rarezas». «¿Qué clase de rarezas?». Abby intentó sonreír, pero le temblaba la voz. «¿Me has estado siguiendo?». «No», Merita negó con la cabeza. «Siguiendo a tu casa y de tu marido». Tate, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se estremeció. El profesor Ramírez y su esposa se quedaron inmóviles en la puerta, claramente indecisos a la hora de marcharse en medio del drama que se estaba desarrollando. El doctor Klein se limpiaba nerviosamente las gafas con un pañuelo. «Grace». Abby se acercó a su madre. «No te lo crees de verdad, ¿verdad? Solo intenta librarse». «Creo en mis ojos», Grace miró a su hija. «Y reconozco la letra de tus intrigas, Abigail. Como aquella vez en el colegio cuando plantaste tu teléfono en la mochila de aquella chica que no te gustaba, o en la universidad con esas cartas. Seguía esperando que maduraras». «Mamá, no lo entiendes». Abby dejó de repente de fingir una inocencia indignada. «Lo hice por amor de verdad. ¿De qué estás hablando?». Grace frunció el ceño, pero por la expresión de su cara me di cuenta de que empezaba a adivinarlo. «Creo que es hora de decir la verdad». Merita abrió otra carpeta de notas en su teléfono. «Empecé a sospechar que algo iba mal hace unas semanas.
Tate empezó a salir hasta tarde. No paraba de hablar de su talentosa ayudante. «No lo hagas», dijo Tate con voz ronca. «Por favor». «Tenemos que hacerlo». Merita puso otra cinta. En la pantalla, Abby y Tate estaban junto a la ventana de su despacho. Sus siluetas asomaban claramente a la luz del atardecer. «Dios mío», susurró Grace. «Abby, ¿estás con el marido de Merita? ¿Con el marido de mi mejor amiga?» «Lo amo», Abby gritó. «Y él me ama a mí. Estamos hechos el uno para el otro. Y esta mujer y sus estúpidos dibujos animados...» «Cállate», Tate finalmente encontró su voz. «Solo cállate. Yo nunca te dije...» «Claro que sí». Abby se volvió hacia él. «Cada vez que nos veíamos, cuando me besabas, cuando me decías lo aburrido que estabas con este matrimonio. Supongo que deberíamos irnos». El profesor Ramírez cogió a su mujer del brazo. «¿Doctor Klein?» Salieron en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Solo quedaban los cuatro en la habitación. Merita aún con el teléfono en la mano, Tate acurrucado junto a la chimenea, Grace en la silla y Abby de pie en medio de la habitación con las mejillas encendidas. «Así que por eso robaste el auricular», se levantó Grace. «Para inculpar a Merita, para arruinar no solo su matrimonio, sino también nuestra amistad. ¿Qué se supone que tenía que hacer?» La voz de Abby sonaba histérica. «No es como si fuera a dejarlo ir sin más». «¿Dejarlo ir?» Merita sonrió. «Tate, ¿querías irte?» «No», dio un paso adelante. «Merita, yo nunca...» «Fue un error. No quería...» «Estás mintiendo». Abby se abalanzó sobre él. «Tú mismo has dicho que te entiendo mejor que nadie, que yo era la única que te hacía sentir vivo». «Decía tonterías». Tate retrocedió. «Me sentí halagado por la admiración de una joven estudiante. Fue desagradable». Grace terminó por él. «Fue vil, Tate. Y tú, Abby, ¿cómo pudiste? Robar una reliquia familiar, traicionar mi amistad, arruinar el matrimonio de otra persona». «Te lo devolveré todo», se rió Abby de repente. «Las joyas están aquí, no es que haya pasado nada». «No pasó nada». Grace negó con la cabeza. «Ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho. ¿Crees que son las joyas?» Merita apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Un pesado silencio flotaba en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj y la respiración intermitente de Abby. Grace recogió lentamente las perlas en la bolsita de terciopelo que siempre llevaba en el joyero. Sus movimientos eran metódicos, como si este sencillo proceso la ayudara a sobrellevar lo que estaba ocurriendo. Abby estaba sentada en la silla, abrazada a sí misma. Ya no intentaba excusarse ni gritar. «¿Cuándo empezó?», preguntó Grace, sin levantar los ojos de sus perlas. «En tercer curso», dijo Abby en voz baja, mirando a un punto. «Me apunté a su seminario sobre literatura moderna. Hablaba de los libros como si estuvieran vivos. Todas esas historias sobre el amor, sobre la pasión, sobre la superación de obstáculos. Me imaginé a mí misma como la heroína de una historia así». Merita se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín que se oscurecía. Tate se hundió en el sofá, encorvado y escondiendo la cara entre las palmas de las manos. «Al principio solo lo admiraba de lejos», continuó Abby. «Venía a todas las clases, incluso a las que no eran de mi asignatura. Tomaba notas de cada palabra. Aprendí todos sus libros y autores favoritos, estudié sus artículos, y luego, entonces empecé a seguirle». «¿Seguirlo?» Grace se congeló por un momento. «Aprendí su horario, dónde almuerza, qué tipo de café le gusta. Averigüé la dirección de su casa». Abby hablaba cada vez más rápido, como si hubiera estallado un dique. «Incluso conseguí trabajo en la misma cafetería a la que solía ir por las mañanas. Trabajé allí durante 3 meses solo para poder verle todos los días». «Jesús», murmuró Tate.
Y entonces me enteré de lo del puesto de ayudante. Abby se volvió hacia él. Esa era mi oportunidad. Me preparé a la perfección. Leí todo tu trabajo, hice un plan detallado para ayudar con el nuevo libro. Estabas tan impresionado. Lo planeaste a propósito. Merita finalmente se apartó de la ventana. Todo este tiempo... Por supuesto, la voz de Abby se volvió histérica. ¿Crees que fue fácil jugar a la estudiante obediente? ¿La humilde ayudante? Estaba esperando a que por fin se fijara en mí, mi verdadero yo. ¿Y el robo? Grace ató la bolsa de joyas. ¿Eso también formaba parte del plan? Sabía que tenías el juego de la abuela. Abby bajó los ojos. Siempre lo guardabas en el mismo sitio, y a menudo le hablabas a Merita de él. Pensé que era perfecto. Joyas que desaparecían y luego estaban en su poder. Dejabas de hablar con ella y Tate... ¿Y Tate qué? La voz de Grace sonaba con ira contenida. Se daría cuenta de cómo es ella en realidad. Se habría quedado conmigo. Abby se lanzó hacia adelante. Podríamos haber sido felices, sin este matrimonio asfixiante, sin... ¡Cállate! Grace se puso de pie. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Usar una reliquia familiar para chantajear. Traicionado la confianza de la gente que se preocupaba por ti. Arruinado. Yo no traicioné a nadie. Abby saltó. Luché por mi amor, como las heroínas de sus libros favoritos. Ellas también fueron contra todos, rompieron las reglas, pero el amor verdadero ganó. Esto no es un libro, Abigail. Grace sacudió la cabeza. Esto es la vida real, con gente real y dolor real. ¿Sabes cuál es la peor parte? Abby se echó a reír de repente, pero no había alegría en esa risa. Realmente creía que me quería, que todos los encuentros, las charlas, los besos, que era real. Y él solo... Nunca te prometí nada, dijo Tate en voz baja. Nunca hablé de amor. Sí, lo hiciste. Abby se volvió bruscamente hacia él. Cada vez que admirabas mis ideas, cada vez que me dejabas tocarte, cada vez que... Basta, la cortó Grace. Por favor, solo basta. Se hizo el silencio en la habitación. Por fin había anochecido fuera de la ventana, y los reflejos de las 4 personas eran vagamente visibles en los cristales. Merita encendió la lámpara del escritorio. La cálida luz sacó de la oscuridad los rostros pálidos y los ojos manchados de lágrimas de Abby. ¿Y ahora qué?, preguntó Abby, y el miedo sonó en su voz por primera vez. Grace recogió en silencio el bolso y la bolsa de joyas. Nos vamos a casa, y mañana decidiremos qué hacer a continuación. Merita estaba sentada en su escritorio, pasando distraídamente el lápiz óptico por su tableta. El gato espacial de Barnaby se congelaba en la pantalla en un movimiento inacabado. No podía concentrarse en la animación. Había pasado una semana desde aquella infausta cena. Tate se había mudado a un pequeño piso cerca de la universidad. Todos los días enviaba mensajes disculpándose y pidiendo hablar, pero Merita no respondía. Sus pertenencias seguían en casa. Ella las había metido en cajas, pero no había decidido qué hacer a continuación. El teléfono tintineó. Un mensaje de Grace. ¿Café? Ahora se veían con más frecuencia de lo habitual, como si ambas necesitaran asegurarse de que su amistad no se viera dañada por las acciones de Abby. No había mucha gente en el Blue Cup. Grace ya estaba esperando en su mesa habitual con 2 tazas delante de ella. Recordó que a Merita le gustaban los cafés con leche con sirope de caramelo. ¿Sabes? Grace removió su café. No dejo de repetir aquella noche en mi cabeza. Cuando Abby sacó las joyas de tu bolso, no creí ni por un segundo que pudieras haber sido tú. ¿En serio? Merita levantó la vista de su taza. Claro que lo creíste. Te conozco demasiado bien. Y conozco demasiado bien a mi hija, sonrió Grace con amargura. Todos estos años hice la vista gorda a sus travesuras, lo achaqué a un carácter difícil, a encontrarse a sí misma. ¿Y ella? ¿Cómo está?, preguntó Merita con cautela. No lo sé.
Se fue a vivir con una amiga, no contesta al teléfono. Envió un mensaje diciendo que necesita tiempo para pensar. Grace sacudió la cabeza. ¿Te puedes creer que me mande mensajes sobre tiempo para pensar, como si fuera yo la que hubiera hecho algo malo? Merita cubrió en silencio la mano de su amiga con la suya. Habían hablado mucho durante la última semana, sobre la traición, sobre la confianza, sobre lo fácil que era confundir a la gente. Grace había apoyado a Merita mientras lloraba por su matrimonio roto, y Merita había escuchado las amargas confesiones de su amiga sobre en qué se había equivocado al criar a su hija. Tate llamó al banco, dijo Grace de repente. Me pidió que hablara contigo. ¿Y qué le dijiste? Que no era asunto mío. Grace apretó la mano de Merita. Sabes, siempre pensé que él era la pareja perfecta para ti, ¿no? Inteligente, inteligente. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo también pensaba que era perfecto, sonrió Merita con tristeza. Es curioso que trabajar en los dibujos animados me ayudara a darme cuenta de que algo iba mal. Estaba acostumbrada a observar los movimientos, los gestos, las expresiones faciales, es parte de la profesión. Y de repente empecé a notar cómo cambiaban sus movimientos, su mirada. Y yo no me había dado cuenta de que Abby cambiaba. Grace sacó su teléfono y me enseñó una foto. Mira, somos mamá, Abby y yo. Aquí tiene 16 años. Una sonrisa tan brillante. ¿A dónde se fue todo? Se sentaron en el café hasta la noche. Hablaron de trabajo. La nueva serie de Susurro de las Estrellas había recibido buenas críticas y Grace había sido ascendida a jefa de departamento. Hablaron de planes de futuro. Merita estaba pensando en comprarse un pequeño estudio y Grace se iba a matricular en un curso de jardinería. De todo menos de Tate y Abby. Ya despidiéndose, de repente Grace abrazó fuertemente a su amiga. Gracias. ¿Por qué? Por no dejar que arruinara nuestra amistad, por seguir siendo tú misma. De vuelta a casa aquella tarde, Merita pudo concentrarse en el trabajo por primera vez en una semana. Bajo sus manos, Barnaby cobró vida, sus movimientos suaves y naturales. Después de todo, incluso un gato espacial debería tener la sabiduría suficiente para darse cuenta de que a veces la pérdida nos hace más fuertes. El teléfono de la mesa vibró. Otro mensaje de Tate. Merita echó un vistazo a la pantalla, pero no lo abrió. Quizá algún día estaría preparada para hablar con él, pero hoy no. Hoy solo quería pintar a su gato y estar agradecida por tener una amiga como Grace en su vida. Merita había quedado con Tate en la Copa Azul. Territorio neutral parecía el más apropiado para una conversación así. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche. El calendario marcaba mediados de mayo y una brisa cálida entraba por las ventanas abiertas del café, trayendo el olor de los árboles en flor. Tate había llegado pronto. Estaba demacrado, con sombras bajo los ojos, y la barba incipiente que siempre se había afeitado con cuidado le daba un aspecto descuidado. Cuando vio a Merita, se movió como si quisiera levantarse, pero permaneció sentado. «Hola». Merita se acomodó en la silla frente a él. «Ya he pedido café». «Gracias por aceptar quedar». Sus dedos frotaron nerviosamente la servilleta. No estaba segura. «Tenemos que hablar». Merita sacó una carpeta de su bolso. «He solicitado el divorcio». Tate asintió como si se lo esperara. Aunque probablemente lo suponía, Merita nunca retrasaba las decisiones desagradables. «Ni siquiera preguntas por qué». Intentó captar su mirada. «¿Acaso tiene sentido? Tú misma lo sabes perfectamente». Merita dio un sorbo al café que le había traído la camarera. «No se trata del engaño en sí, Tate. Se trata de cómo ocurrió, en tu casa, con la hija de mi mejor amigo, con tu alumna». «Ex-alumna», se corrigió y luego dudó de inmediato. «Lo siento. Realmente metí la pata». ¿Sabes qué es lo gracioso? Merita pasó el dedo por el borde de la taza. Me he dado cuenta de los cambios, ¿no? Cómo empezaste a hablar diferente, a moverte,
a parecer diferente, pero lo achaqué al cansancio, al trabajo en el libro, y entonces empecé a animar la escena en la que Barnaby se da cuenta de que su amigo astronauta está jugando un doble juego, y de repente todas estas pequeñas cosas se juntaron para formar una imagen. No estaba jugando a un doble juego, refunfuñó Tate. Era una ofuscación. Abby me admiraba, mi trabajo. Me sentía significativo, interesante. ¿Y tú no te sentías así conmigo? No, no es eso. Se salpicó las manos. Estabas ocupado con tu proyecto, apenas hablamos. No hablábamos porque te pasabas las tardes en tu despacho con ella. Merita puso un bolígrafo sobre la mesa. Firma el papeleo, Tate. Lo he dividido todo a partes iguales. La casa sigue siendo mía, las facturas y el coche tuyos. ¿Qué pasa con nuestra historia? 10 años juntos. La historia se acabó. Merita se encogió de hombros. Sabes, he estado pensando mucho en ello, sobre cómo nos conocimos, cómo admirabas mi trabajo, cómo me apoyabas cuando empezaba en la animación. Fueron años maravillosos, pero la gente cambia. Yo no quería cambiar. Tate cogió su bolígrafo. Yo solo perdí. En mi propia ambición, en la admiración de los demás, Abby era como un espejo que me mostraba la forma en que quería verme. Y mostraba tu verdadero yo, sonrió Merita con tristeza. Con todas las debilidades y dudas. Tal vez era demasiado, ordinario. No, era honesto. Empezó a firmar los documentos página a página. Me di cuenta demasiado tarde. ¿Qué tal tu libro?, preguntó Merita mirándole firmar. No lo estoy escribiendo, sonrió con amargura. Es curioso, ¿verdad? Todo esto empezó por un libro y ahora no sé escribir ni una línea. Escribirás. Merita cogió los papeles firmados. Siempre has sido un buen escritor, Tate. Es solo que ahora tendrás un nuevo tema, sobre lo fácil que es perder las cosas más importantes mientras se persiguen ilusiones. Siempre has tenido un don para encontrar las palabras exactas, la miró. Merita, yo... No lo hagas, sacudió la cabeza. Sigue adelante con tu vida, y yo seguiré con mi vida. Tengo un nuevo proyecto, un largometraje de animación. ¿Sabes de qué va? ¿Sobre qué? Sobre cómo Barnaby, el gato espacial, aprende a confiar de nuevo tras ser traicionado por un viejo amigo. Merita se levantó. Adiós, Tate. Espero que encuentres lo que buscas. Salió del café sin mirar atrás. El sol de mayo le calentaba la cara. El viento jugueteaba con su pelo rojo. En su bolso estaban los documentos que pondrían fin a su historia. Pero Merita no sintió amargura, sino un extraño alivio, como si por fin hubiera soltado la pesada mochila que llevaba cargando desde hacía demasiado tiempo. En el estudio la esperaba un Barnaby inacabado. Hoy terminaría por fin la escena de su reconciliación con su propio dolor. El gato resultaría ser sabio. Se daría cuenta de que a veces hay que dejar ir el pasado para seguir adelante. Grace estaba sentada en su jardín, revisando su correspondencia. Entre las facturas y los folletos publicitarios había un sobre enviado desde el otro lado de la ciudad. Reconoció la letra de su hija. Era la primera carta de Abby en 2 meses. Dentro había una hoja de papel doblada por la mitad. Mamá, he conseguido trabajo en una editorial de Seattle. Me voy dentro de una semana. No intentes hacerme cambiar de opinión. Te escribiré cuando esté instalada en mi nuevo lugar. Grace se quedó mirando el breve mensaje hasta que las letras empezaron a desdibujarse ante sus ojos. Típico de Abby, sin explicaciones ni disculpas. Simplemente se lo pone delante y sale corriendo. Había esquivado llamadas telefónicas, contestado mensajes de texto con respuestas de una sola palabra y ahora había decidido mudarse a la otra punta del país. Suena el teléfono. Merita. No te lo vas a creer. La voz de su amiga sonaba emocionada. El centro de producción Blue Sky está interesado en Barnaby. Están dispuestos a financiar un largometraje. Eso es maravilloso. Grace se alegró de que la distrajeran de sus infelices pensamientos.
Cuéntame los detalles. Vieron el episodio piloto y se enamoraron de la idea. ¿Te lo puedes creer? El productor dijo que hacía mucho tiempo que no veía una visión tan inusual de la animación infantil. Tienen un estudio libre en el centro de la ciudad, se ofrecen a trasladarse allí. Grace escuchó cómo su amiga le contaba sus planes para la ampliación del equipo, las nuevas oportunidades, cómo la historia de Barnaby podría desarrollarse ahora en todo su esplendor. Merita hablaba con un nivel de entusiasmo que Grace no había oído en mucho tiempo. «Ven a mi casa», sugirió cuando Merita hizo una pausa para recuperar el aliento. «Celebraremos tu éxito». Y Abby envió una carta. Una hora más tarde, estaban sentadas en el jardín. Merita leía el breve mensaje mientras Grace les servía vino a las dos. «Tal vez sea lo mejor», Merita sugirió con cautela. Nueva ciudad, nuevo trabajo, una oportunidad para replanteárselo todo. Tal vez. Grace empezó a labrar la tierra alrededor de las hortensias recién plantadas. «Sabes, sigo pensando, ¿dónde me equivoqué? Cuando me perdí el momento en que mi hija se convirtió en alguien capaz de esto, no es culpa tuya». Merita dejó su vaso a un lado. Algunas decisiones las toma la gente por sí misma, por muy buenos que sean sus padres. Se quedaron en silencio. El jardín olía a tierra fresca y a las primeras flores de verano. Hacía poco que Grace se había aficionado a la jardinería. «¿Cómo va el guión?», preguntó, limpiándose las manos en el delantal. «Sorprendentemente bien», se animó Merita. Antes pensaba que la historia iba a tratar solo de las aventuras de un gato espacial. Ahora trata de algo más grande, de la confianza, del perdón, de lo importante que es seguir siendo uno mismo. Y sobre cómo seguir adelante cuando te traicionan. Grace sonrió con tristeza. Sobre eso también, Merita sacó un portapapeles. «Mira, aquí están los nuevos sketches». El productor dijo que le había gustado especialmente la escena en la que Barnaby aprende a confiar de nuevo en sus amigos. Se sentaron en el jardín hasta el anochecer. Grace habló de sus planes para ampliar el jardín, tal vez incluso construir un pequeño invernadero. Merita compartió sus ideas para nuevos personajes, mostró sus bocetos, explicó los detalles técnicos de la animación. Ya despidiéndose, Grace preguntó de repente, «¿Eres feliz?» «¿Sabes?», titubeó Merita. «Supongo que sí. No de la forma en que antes imaginaba la felicidad, pero sí a mi manera». «¿Y tú?» Aprendiendo a ser feliz de una forma nueva, Grace miró el sobre de Abby que había sobre la mesa. Tal vez todos necesitamos tiempo para averiguar lo que realmente queremos de la vida. Hablando de nuevo, Merita sonrió. «Mañana firmo el contrato de alquiler del estudio. ¿Me recoges? Te enseñaré el nuevo lugar de trabajo al mismo tiempo». «Claro», Grace abrazó a su amiga. «Siempre estoy aquí para ti». Cuando Merita se fue, Grace se quedó sentada en el jardín durante largo rato. Guardó la carta de Abby en el cajón de su escritorio para que le sirviera de recordatorio de que a veces había que dejarse llevar y dejar que la vida siguiera su curso. El nuevo estudio olía a pintura fresca y café. Merita colocó las tabletas y montó los monitores, mientras supervisaba a los operarios de la mudanza que traían los muebles. La espaciosa sala, con enormes ventanales, estaba en la cuarta planta de un antiguo edificio del centro de la ciudad, antaño una fábrica textil. Los techos altos y las paredes de ladrillo creaban un ambiente especial, y la vista del parque de la ciudad era inspiradora. «¿Señorita Wilshire?» Un hombre alto con chaqueta gris apareció en la puerta. «Soy Michael Foster, el productor. Pensé en venir personalmente para ver cómo va el montaje». «Solo Merita», le estrechó la mano. «Y gracias por tu ayuda con el traslado. Sin tu equipo, aún estaría una semana más clasificando cajas». Encantado de ayudar a un autor con talento, Michael paseó por el estudio, mirando el arte conceptual que colgaba de las paredes. «A mi hijo le encanta tu gato espacial. Ahora es estudiante, pero sigue viendo todos los episodios».
En ese momento, Grace entró en el estudio, elegante con un ligero vestido veraniego. «Merita, ¿estás lista? El curso empieza en... Lo siento. No pasa nada», sonrió Michael. «¿Tú debes de ser la Grace? Merita me ha hablado mucho de vuestra amistad». «Sí, ella es Grace Larson, mi mejor amiga». Merita notó que Michael sostenía la mirada en Grace un poco más de lo necesario. «Y él es Michael Foster, el productor del proyecto». «Encantada de conocerte». Grace parecía ligeramente avergonzada bajo su atenta mirada. «Espero que me perdone por secuestrar a su autor. Nos hemos apuntado a una clase de jardinería». «¿Jardinería?». Michael se animó. «Sabes, tengo un pequeño jardín a las afueras de la ciudad. No es nada especial, pero a las rosas les ha ido bien este año». «¿En serio?». A Grace le brillaron los ojos. «¿Y qué variedades cultivas?». Merita los observó discutir apasionadamente sobre los distintos tipos de rosas, los métodos de poda y la composición del suelo. Michael hizo un gesto, explicando algo sobre la forma adecuada de los arbustos, y Grace escuchó atentamente, ajena a la hora. Hablando de tiempo, Merita miró su reloj. «Vamos a llegar tarde a clase». «Oh, de verdad», titubeó Grace. «Encantada de conocerle, señor Foster». Solo Michael sacó una tarjeta de visita. «Y si le interesa, estoy a punto de renovar el jardín de rosas. Quizás encuentre tiempo para pasarse y echar un vistazo con un ojo profesional». Grace aceptó la tarjeta de visita y Merita podría jurar que las mejillas de su amiga se sonrosaron ligeramente. De camino al campo, Grace estuvo inusualmente callada. Solo en el semáforo preguntó de repente: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con él?». «Solo un par de semanas». Merita ocultó una sonrisa. «Es un buen productor. Entiende la animación, respeta la perspectiva del autor y parece saber un par de cosas sobre rosas». «Sí, eso es interesante». Grace distraídamente giró la tarjeta de visita en sus manos. «Sabes, hace tiempo que quiero ampliar mi jardín de rosas». «Por supuesto», asintió Merita con seriedad. «Y tiene mucho sentido consultar con un horticultor experimentado». En el curso estaban aprendiendo a trasplantar orquídeas. Grace, normalmente una alumna atenta, se distrajo hoy y mezcló 2 veces la composición de la tierra. Merita fingió no darse cuenta de que su amiga echaba un vistazo a su teléfono. Por la tarde, al volver al estudio para recoger la tableta olvidada, Merita encontró allí a Michael. Miraba pensativo los bocetos de la pared. «¿Sabes?», dijo sin volverse. «Grace tiene una sonrisa increíble. Tan brillante». «Sí», coincidió Merita, «y le gustan mucho las rosas». «¿Crees que llamará?». «Creo que sí». Merita recogió sus cosas, sobre todo si se trata de variedades raras de rosas. Ya en la puerta, se dio la vuelta. «Que sepas esto, Michael. Grace es mi mejor amiga, y si le haces daño...». «Lo entiendo», asintió gravemente. «Yo también llevo 15 años casado, y conozco el valor de los sentimientos verdaderos». Cuando salieron del edificio, Merita vio que se encendían las luces de las ventanas del estudio. Michael seguía allí de pie, mirando los bocetos. Pensó que a veces los nuevos comienzos no solo se producen en el trabajo, sino también en la vida personal, y a veces empiezan con una conversación sobre rosas. En agosto hacía calor. El estudio tenía aire acondicionado, pero Merita seguía secándose el sudor de la frente mientras se inclinaba sobre su tableta. El trabajo en el largometraje de animación estaba en pleno apogeo. 1/3 del material estaba listo y los primeros comentarios del público de prueba habían superado todas las expectativas. «Hola a los trabajadores de la animación». Grace apareció en la puerta con una bolsa de su cafetería favorita. «Pensé en pasarme cuando volvía del banco». Merita aceptó agradecida el café con leche helado. Grace estaba especialmente guapa con su nuevo traje de negocios, pues hacía poco que la habían ascendido a jefa de departamento.
¿Qué tal la presentación? Merita apartó el portapapeles. Brillante. El consejo aprobó mi estrategia de desarrollo, dijo Grace apoyándose en el borde de la mesa. ¿Y cómo te va con Barnaby? Mira. Merita desplegó el monitor. En la pantalla, un gato espacial exploraba una misteriosa nebulosa. Hemos añadido nuevos elementos a la animación del pelaje. Ahora responde a las ondas gravitatorias. Impresionante. Grace se inclinó más cerca. Ah, ¿y quién es este nuevo personaje? Un astrofísico del planeta Centauri, sonrió Merita. Por cierto, tu jardín me inspiró para diseñar su traje. ¿Ves esos dibujos? Me recuerdan a tus rosas favoritas. Hablando de rosas, Grace parecía ligeramente avergonzada. Michael me invitó a una exposición de variedades raras en el jardín botánico. ¿Y cómo fue? Merita intentó hablar despreocupadamente, pero observó con atención la reacción de su amiga. Maravilloso. Sabe tanto de cría y lo cuenta de forma tan fascinante. Grace se interrumpió al notar la mirada socarrona de Merita. ¿Qué? Solo somos amigos por interés. Claro que lo somos, le guiñó Merita. ¿Por eso os veis por tercera vez esta semana? De hecho, Merita se alegró de que su amiga cobrara vida. Después de la historia de Abby, era como si Grace se hubiera encerrado en sí misma, pero ahora volvía a haber chispa en sus ojos y sus movimientos eran más ligeros. ¿Sabes? Grace hizo girar la taza vacía entre sus manos. Me invitó a cenar. No a una exposición, ni a un invernadero, solo a cenar. ¿Y qué le dijiste? Dije que sí. Grace sonrió. Él es diferente. No apresura las cosas, no presiona. Podemos hablar durante horas de cualquier cosa del mundo, o simplemente estar en silencio, contemplando la puesta de sol en su jardín. En ese momento se abrió la puerta del estudio y Michael entró con una carpeta de documentos. Al ver a Grace, se animó, pero asintió discretamente. Buenas tardes, señoras. ¿Interrumpo? No, pasa. Merita hizo un gesto con la mano. Le estaba enseñando a Grace las nuevas escenas. Estupendo. Michael depositó la carpeta sobre la mesa. Por cierto, Grace, tengo las semillas de esa rosa de la que hablamos. Creo que quedará perfecta en tu jardín. Merita observó cómo se inclinaban sobre los cuadros de flores. Sus manos se tocaban casualmente. Michael ajustando suavemente un mechón de pelo que se le había caído a Grace. Dos adultos que habían conocido la alegría y el dolor estaban construyendo cuidadosamente algo nuevo. Esa noche, mientras Grace y ella estaban sentadas en su Blue Cap favorito, su amiga dijo de repente, «¿Sabes? Recibí una carta de Abby. Está instalada en Seattle, trabajando como editora. Escribe que está viendo a un terapeuta». Eso es bueno. Merita apretó la mano de su amiga. El tiempo cura. Sí. Grace removió su café pensativamente. Y a veces trae algo nuevo. ¿Quién iba a pensar que a mi edad estaría tan ansiosa antes de una cita como una chica? Te mereces ser feliz, dijo Merita con sencillez. Se sentaron en el café hasta la hora de cerrar, hablando de nuevos proyectos, compartiendo planes y sueños. Grace hablaba de sus ideas para desarrollar el banco, Merita de los futuros episodios de los dibujos animados. No hablaban mucho de hombres. Ambas se daban cuenta de que algunas cosas debían desarrollarse con naturalidad, sin prisas ni palabras innecesarias. El cine bullía con las voces y las risas de los niños. Merita estaba entre bastidores, frotando nerviosa el programa del estreno. Barnaby, Secretos de la nebulosa espacial. Las letras del papel satinado eran doradas. Su primer largometraje de animación, un año de duro trabajo, noches sin dormir, discusiones y reflexiones. Entonces, ¿estás emocionada? Grace apareció a su lado, radiante con un vestido de noche del color de las ciruelas maduras. En su dedo brillaba un elegante anillo de zafiro, regalo de compromiso de Michael, que habían decidido anunciar hoy. Una locura, admitió Merita. ¿Y si a los niños no les gusta? ¿Y si la historia es demasiado complicada?
Vamos. Michael se acercó a ellas, pasando el brazo por los hombros de Grace. Las proyecciones de prueba han ido muy bien, y tu gato espacial convenció incluso a mi escéptico hijo. Las luces del auditorio empezaron a atenuarse. Merita tomó asiento entre Grace y el equipo de animación. Las primeras imágenes aparecieron en la gran pantalla, Barnaby observando las lejanas estrellas desde la ventana de su estación espacial. La historia cautivó al público desde los primeros minutos. Los niños se quedaban helados, siguiendo las aventuras del valiente gato detective. Los adultos sonreían, reconociendo las sutiles referencias y los trasfondos filosóficos. Cuando Barnaby resolvió por fin el misterio de la nebulosa y perdonó a su antiguo amigo, estallaron los aplausos del público. Tras la proyección, hubo una breve presentación. Merita habló de la realización de la película y respondió a las preguntas de los periodistas. En un momento dado, vio en las manos de uno de los periodistas un libro, la nueva novela de Tate, Reflections. Se dijo que el libro era un éxito, especialmente el capítulo sobre un profesor que se pierde en la búsqueda de la juventud. Y ahora tenemos otro motivo para alegrarnos, anunció Michael al subir al escenario. Grace y yo hemos decidido casarnos. Grace resplandecía de felicidad mientras aceptaba las felicitaciones. No se habían precipitado. Llevaban casi un año saliendo, conociéndose, haciéndose a la idea de empezar de nuevo. Y ahora que habían tomado la decisión, parecía algo tan natural. Después del estreno, en el buffet, Merita se asomó a la ventana con una copa de champán y observó a los invitados. Su equipo celebraba el éxito, los niños hacían cola para pedir autógrafos y los críticos discutían sobre técnicas de animación. «¿Sabes?», se le acercó Grace. «Tengo una tarjeta de Abby. Es editora de literatura infantil en Seattle. Escribió que vería tus dibujos cuando salieran». «¿Cómo está?» «Mejor. Más tranquila. Dice que ha aprendido mucho este año». Se quedaron en silencio, mirando la ciudad nocturna por la ventana. En algún lugar, en otra vida, permanecían sus antiguas preocupaciones y dolores. Cada una tenía ahora su propio camino. Merita tenía su animación y sus nuevos proyectos, gracias a su jardín, su trabajo y el amor que había llegado tan inesperadamente. ¿Por los nuevos comienzos? Michael se les unió, tendiéndoles las copas. «Por los nuevos comienzos», aceptó Merita. «Y por las viejas amistades». Grace sonrió, mirando de un lado a otro el anillo que llevaba en el dedo y luego la pantalla, donde se repetía un dibujo animado. Barnaby, el gato espacial, flotaba entre las estrellas, recordando a todos que a veces hay que dejar atrás el pasado para encontrar la verdadera felicidad. La tarde se fue convirtiendo poco a poco en noche, y Merita tenía en el bolsillo un contrato para el próximo dibujo animado. La historia estaba lista para continuar.